Alabanza para el Señor. Bienvenidos a todos los que han ido llegando. Gracias a Dios que están con nosotros. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Les voy a invitar a ir en sus Biblias al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Ahí estamos teniendo nuestra serie de mensajes. Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a estar tocando en esta mañana desde el versículo 31 hasta finalizar este capítulo, que sería el versículo 35. Así que vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 31 hasta el versículo 35. Dice así: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oramos. Precioso Dios, Padre Santo, estamos en tu presencia rogando que tú, Señor, nos bendigas por medio de tu palabra, que es viva, es eficaz, que transforma, que convierte, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando y que por medio de tu palabra, Señor, obrando en nuestras vidas y tu Santo Espíritu trabajando, podamos ser convencidos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Que tú nos enseñes, Señor. Por favor, Padre, usa a este siervo inútil para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a no distraernos, Señor. Quita toda distracción. Por favor, te lo ruego, para que tú trates con nuestros corazones. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana es La familia de Dios. Y nuestro tema que vamos a estar tratando es el verdadero hermano. Así que quisiera que podamos ver en esta mañana, que puedas preguntarte, que puedas mirarte a ti mismo y ver si verdaderamente eres parte de la familia de Dios. Que tú puedas verte a ti mismo y decir: ¿soy un verdadero hermano? ¿Soy un verdadero hijo de Dios? Espero que en esta mañana el Señor pueda traernos convicción y poder ver en dónde nos encontramos, en qué lugar estamos parados. Algunos enseñan y mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. Eso lo escuchamos por todos lados, salimos a evangelizar y la gente te dice: no, todos somos hijos de Dios. Y ese pensamiento, a esa enseñanza se la llama universalismo, o se la llama reconciliación universal. Ellos piensan que eventualmente todos los seres humanos serán salvos y que van a disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero este pensamiento es claramente pisoteado, es claramente derribado por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, y una de las cuales es la sorprendente e impactante palabra que vamos a leer en estos pasajes, versículo 31 al 35, donde Jesucristo derriba este pensamiento. En este texto, la intención de Jesús no era derribar esta enseñanza falsa del universalismo. No estaba intentando eso, pero claramente se ve derribada a través de lo que nos enseña, poniendo como ejemplo a su familia física, a su familia de sangre. Así que estas palabras son realmente llamativas y necesitamos pensar y aplicarlas para nuestras vidas si verdaderamente somos parte de la familia de Dios, si verdaderamente somos hermanos. Ahora, mi querido hermano, querido oyente, no es mi intención hacerte dudar de tu salvación, no es mi intención
hacerte dudar de tu condición, pero sí es mi intención hacerte pensar respecto de esto. Es hacerte pensar en dónde te encuentras tú parado. Así que, continuando con el evento anterior que veníamos viendo el domingo pasado, donde estábamos viendo desde el versículo 20 hasta el versículo 30, veíamos que las multitudes estaban reunidas y se agolpaban para buscar algo de Jesús, algo que Jesús pudiera darle. Quizás algún milagro, alguna liberación de demonios. Otros venían simplemente porque querían la provisión de alimentos de Dios. Otros venían por entretenimiento. Les gustaba cómo hablaba Jesucristo y las cosas que hacían y estaban ahí para verlo. Otros, en verdad, venían porque buscaban una sanación de su alma. Ahora, en medio de esta multitud también se encontraba su familia, que ellos estaban yendo a buscar a Jesús porque pensaban que él se había vuelto loco, está demente, está desequilibrado. Pero también estaban los escribas, que ellos pensaban y decían de Jesús que todo lo que hacía, lo hacía por medio del poder y de la autoridad de Belcebú, el diablo. A causa de esto, Jesús les declara cuál era el pecado imperdonable. Jesús les dice cuál es ese pecado que no tiene perdón jamás, ni en esta vida ni en la venidera. Y ese pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y habíamos aprendido que era más allá que simplemente resistir un poco al Espíritu de Dios. Es más que eso. Es una resistencia tan poderosa contra el Espíritu de Dios que Él se aleja. Y ya no hay forma de ser convencidos por el poder del Espíritu y el poder de la palabra en nuestras vidas. Así que en medio de todo este evento que estaba sucediendo allí, es donde llega su familia. Llegamos al versículo 31. Llega su familia, sus hermanos y su madre a hablar con Jesucristo, a hablar con su hijo, con su hermano. Ahora, en esta porción que vamos a estar tratando y tratando de explicar un poco más profundamente, el Señor nos quiere mostrar cuál es la verdadera familia. ¿Cuál es la verdadera familia? Por lo tanto, quiero que puedas evaluar, una vez más, que puedas evaluar si ya eres parte de la familia de Dios o si simplemente crees. Simplemente crees. Creo que sí. Creo que soy. Quiero que evalúes. ¿Eres un verdadero hermano o solamente son simples palabras que salen de tu boca? Así que vamos a ver el versículo 31. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. En este versículo encontramos cuál era la intención que tenía su familia de sangre respecto de Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? Porque este versículo 31 está claramente relacionado, estrechamente relacionado con el versículo 21, que nos dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ahora, ¿por qué la familia nos dice en el versículo 31, dice que quedándose afuera? ¿Por qué es que ellos no ingresaron al recinto, al lugar en el que se encontraba Jesús y la gente allí? Muy posiblemente, en el texto paralelo que es en el de Lucas capítulo 8, nos dice que no pudieron llegar a él por causa de la multitud. Puede ser eso, que está claramente escrito en Lucas, pero también se puede pensar que es porque no quisieron entrar, siendo que querían que salga Jesucristo para tomarlo y sacarlo de en medio de ese lugar. Sacarlo lejos de todas esas multitudes. Ahora, ¿por qué los hermanos?
Los hermanos de sangre, los hermanos de Jesucristo, querían sacarlo y llevárselo de ese lugar a él. Claramente, como habíamos visto y vemos en este pasaje, en el pasaje 21, ellos creían que Jesucristo estaba loco, estaba desequilibrado, se está volviendo loco. No toma tiempo para comer, mírenlo cómo está, la gente lo critican por allá, lo buscan de acá. Y a su vez, claramente las Escrituras nos muestran que sus hermanos eran incrédulos, no creían a las palabras de Jesús y a lo que él decía hacer. No creían. Por lo tanto, es que ellos vienen y se lo vienen a llevar. Ahora, piensen lo difícil que habrá sido ser hermano de Jesús. Piensen lo difícil que habrá sido. Todos ellos, los hermanos de Jesús, eran pecadores, eran desobedientes, ellos se portaban mal, pero Jesús no tenía pecado, estaba sujeto a sus padres y se portaba siempre bien. Ahora, aquellos que tienen hermanos son los que pueden entender, los que no tienen hermanos quizás no se puedan dar cuenta, pero aquellos que tenemos hermanos, cuando vemos que siempre me retan a mí, siempre es conmigo y él siempre es el buenito, o lo ponen como ejemplo. Mirá cómo se porta él, ¿por qué no te portás como él? Esas cosas, imagínense, Jesucristo no tenía pecado. Ellos sí se portaban mal. Y quizás le decían, ¿por qué te portás como Jesús? ¿Por qué no seguís el ejemplo de Jesús? O quizás lo querían culpar a Jesús y decirle, no, fue él el que hizo esto. No, Jesús no pudo haber sido. Imagínense lo que debe provocar eso en la vida de estos hermanos de Jesús. Provoca envidia, provoca enojo, provoca celos, provoca algo realmente que te llena de odio. Te llena de odio. Lo digo porque me ha pasado. Y seguramente con otros también. Te llenas de odio al ver que él siempre es el perfecto. El chico perfecto, y nosotros siempre somos los que estamos mal. Él es el mejor. Pero más allá de la buena conducta que tenía Jesús y cómo se desarrollaba y se conducía dentro de su hogar, sus hermanos nunca le habían visto hacer una obra milagrosa. Sus hermanos nunca le habían visto manifestar su poder y su gloria, sino que él comenzó a hacerlo luego de los 30 años, cuando comienza su ministerio terrenal. O sea que hasta el momento nunca lo habían visto. Más allá de su buen comportamiento, nunca habían visto algo excepcional respecto de Jesucristo. Así que aunque muchos pensemos, esto es tremendo, estos hermanos estaban re locos. Es tremendo. ¿Cómo es que ellos, habiendo vivido 30 años, habiéndose relacionado con el mismo Señor Jesucristo, aún así no le creían? Esto es una locura, pero lo que para nosotros pareciera una ventaja, lo que para nosotros es decir, che, ellos corrieron con una ventaja impresionante, vivieron 30 años con Jesucristo. En realidad para ellos no lo era. Para ellos era todo lo contrario. Ellos no creían a Jesucristo. Por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, nos dice que ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Pero gracias a Dios que la incredulidad de estos sus hermanos no fue por mucho tiempo, sino que las Escrituras nos dicen que luego de la ascensión de Jesucristo al Padre, nos dicen que ahí estaban los hermanos de Jesucristo reunidos juntamente con los demás en oración. En Hechos, no hace falta que lo busquen, se los leo, Hechos 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos que en un tiempo fueron incrédulos y quisieron tomarlo a Jesús y dejar que abandone ese ministerio y dejara de predicar la palabra porque pensaban que estaba loco y desequilibrado,
Gracias a Dios, llegó un momento en que ellos recibieron la verdad, creyeron a Jesucristo. Tanto es así que su hermano Santiago llegó a ser uno de los grandes líderes en la iglesia en Jerusalén. Y él llegó a pronunciar estas palabras en la carta de Santiago, que dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Miren las palabras que ahora utilizaba su hermano. En un momento, incredulidad total, y ahora dice: hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso. Él ahora era glorioso, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lo reconocía como su Salvador, como su Redentor, como el Rey. Esa era la manera en que lo reconocía. Tanto Santiago como Judas escribieron epístolas del Nuevo Testamento. Judas también fue un hermano de Jesucristo. Ahí estaban ellos, ahora aportando en el cristianismo. Ahora, por otro lado, no solamente vemos la incredulidad de los hermanos allí intentando sacar a Jesucristo, sino que también la vemos a María, porque dice el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre. No solamente encontramos que estaban allí los hermanos incrédulos, sino que la madre. Ahora, de los hermanos puedo entenderlo, porque ellos no creían, pero ¿qué pasaba con María? ¿Qué es lo que pasaba con la madre de Jesucristo que estaba allí pretendiendo que dejara el ministerio que estaba haciendo? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Acaso ella estaba dudando de Jesús? ¿Estaba dudando de Jesucristo como el Salvador? María no estaba dudando de Jesús como el Hijo de Dios. Él no dudaba eso, y es más, no hay referencias escriturales que nos lleven a pensar que María estaba vacilando respecto de su fe en cuanto a que Jesús era el Hijo de David, que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, que largamente se venía esperando. No nos muestra que ella estaba dudando en su fe. Ella sabía perfectamente quién era él. Ella sabía que él era el Hijo de Dios que le había anunciado a aquel ángel una vez. Aquel ángel que se le apareció y le dijo: tú vas a concebir, vas a tener un hijo, darás a luz un hijo. Y le dijo el ángel en sus palabras: concebirás en tu vientre, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Ella había creído a las palabras del ángel. Y si no lo creía era algo sorprendente. Imaginen que quedó embarazada sobrenaturalmente del Espíritu Santo. ¿Cómo no iba a creer que ese niño verdaderamente había algo distinto en él? Claro que lo creía. No solamente eso, sino cuando aquellos pastores se le aparecieron una multitud de ángeles, esos pastores, luego que se fueron los ángeles, corrieron a donde estaba María y José, donde estaba el niño, y le contaron las cosas que habían escuchado respecto del niño. Y nos dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. También lo encontramos cuando José y María perdieron a Jesús, y nos dice que ellos salieron y regresaron para buscarlo, y luego de 3 días de buscarlo, lo encontraron. Y lo encontraron sentado en el templo, alrededor de los sabios, los estudiosos, los maestros de la ley, quienes se sorprendían de sus palabras y de su sabiduría, de su inteligencia, se sorprendían. Pero cuando lo encontraron, su madre le dijo:
¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho esto, Jesús? He aquí tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero Jesucristo les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesucristo ya desde niño, él ya entendía y comprendía cuál era su propósito y él tenía que estar involucrado y atendiendo los negocios de su Padre en las cosas espirituales. Y nos dice nuevamente que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y aún había más. Cuando iban al templo y aparece este hombre Simón y se alegra y dice, Señor, ya puedes llevarme porque he visto la salvación al verlo al niño. María veía eso. O con esta mujer anciana que también al verlo glorificó y dio gracias a Dios por Jesucristo, el Salvador. Faltaban pruebas. Ella creía verdaderamente. Ella creía que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estaba junto a sus hijos intentando sacar a Jesús de aquel recinto y llevárselo lejos? ¿Qué era lo que sucedía? Ahora pongámonos por un momento en el lugar de María. Ahora, no es la intención justificar el comportamiento o la actitud de María, sino que podamos entender por qué ella procedió de esta manera. Ella no dudaba que él era el Mesías, el Salvador, pero era su hijo. Era su hijo. Es el amor de una madre a un hijo y es inevitable. Era su hijo querido, ella temía por su vida, ella temía por su reputación, ella no quería que lo tuvieran como un loco, que lo tuvieran como un revolucionario, que lo tuvieran como una persona que estaba creando sedición. No lo quería ver de esa manera, que hablasen mal de él. Es el amor de una madre. Ella no quería ver eso para él. Y por eso, creo, estaba ahí. Por eso creo que estaba ahí. En resumidas cuentas, encontramos en este pasaje a los hermanos y a María, su madre, fuera de este lugar, de este recinto, esperando que Jesús saliera para hablar con él. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora, en este pasaje, quiero hacer un breve cuadro y creo que podemos verlo como un cuadro de separación espiritual de la familia terrenal. Hace una pequeña separación, enfocarlo de esa manera. Es enfocarlo de esa manera. Hay una imagen un poco irónica por el sentido de que su familia física ahora estaba a la puerta, ahora estaba afuera. La familia que había convivido 30 años con Jesús, ahora se encontraba afuera, mientras que las demás personas, junto con sus discípulos, se encontraban dentro con el Señor Jesucristo. Y esto es muy común, y más común de lo que pensamos respecto de nosotros y de nuestras familias de sangre, de nuestra familia cercana con nosotros. Muchas veces tenemos más afinidad con personas que son fuera de nuestro hogar, con hermanos, con creyentes, porque claramente no compartimos con la misma fe, porque claramente ellos no comprenden cuál es ese deseo que nosotros tenemos por la obra de Dios y lo importante que son las cosas espirituales. Y porque como no tenemos ese mismo enfoque, sentido, tenemos más afinidad con otros y no con la familia de sangre. Eso pasa para muchos hoy en día. Muchas veces tenemos más intimidad y afinidad con personas de la congregación y que gloria a Dios, debe ser así. Ahora lo vamos a ver en un momento, ahora lo vamos a ver. Que con la familia, con aquellos con los que hemos convivido tantos años de nuestras vidas,
Y esto es lo que sucedía con la familia de Jesús en este momento. Ellos afuera, él adentro. Cuando llegaron las noticias de que la madre y los hermanos de Jesús estaban afuera esperando que él saliera, me imagino que todos habrán pensado, bueno, ahora se levantará y va a salir para corresponder a lo que le están pidiendo su familia. ¿Está su madre? Recuerden que lo que significaba la familia en los tiempos bíblicos para los judíos era realmente importante. No era cualquier cosa. Hoy nosotros somos desubicados y maleducados y no respetamos ni honramos a nuestros padres. Pero en aquellos tiempos no era de esa manera. Entonces imagínense, vino la madre y los hermanos y querían hablar con Jesús. Pero Jesús, en vez de salir y responder a lo que le querían preguntar, él respondió, versículo 33, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y acá Jesucristo hace un quiebre existente entre la sangre y el espíritu. Él quiebra y rompe. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Aunque su respuesta al principio parece ser dura, ¿no? Parece ser dura. Estaban las multitudes ahí. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Parece ser dura, pero esa no era la intención de Jesús. No era la intención de Jesús deshonrar a su madre, no era la intención de Jesús hacerla sentir mal a ella y a su familia. La intención de Jesús era introducir un nuevo concepto con respecto a la familia de Dios. Esa era la intención de Jesús. Por medio de este acontecimiento, él iba a mostrar cuál era el pensamiento que él tenía respecto a la familia. Hablando, por supuesto, de la familia espiritual. Él ahora estaba poniendo una eternidad, él estaba poniendo una separación inmensa, grandísima, entre su familia y él. Con sus hermanos, por supuesto, por cuanto eran incrédulos. Eran incrédulos y no comprendían. Pero en cuanto a su madre, por cuanto estaba poniendo los ojos en las cosas terrenales y no estaba poniendo los ojos en las cosas espirituales. Otra vez, recordemos que no es que ella no tenía fe. Recuerden el evento de Pedro. El evento de Pedro cuando le dice, el Señor anuncia que iba a morir y Pedro le dice, Señor, nunca tal cosa te acontezca. No significa que Pedro era un incrédulo, sino que Pedro estaba poniendo la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Y de la misma manera estaba sucediendo con María, queriendo sacarlo y que renunciara a lo que estaba haciendo en ese momento. Así que él les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Por supuesto, él sabía. Él sabía, no se estaba volviendo loco como pensaban sus hermanos. Él sabía claramente quién era su madre y quiénes eran sus hermanos. Sus intenciones no eran nuevamente, hermanos, entendamos que la intención de Jesucristo no era de tratarlos mal, no era la de faltarle el respeto. Por el contrario, él muestra que siempre honró y respetó a su madre, aun cuando estaba en la cruz. Él estaba agonizando, muriendo allí en aquella cruz, y estaba su madre y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a su discípulo amado que estaba allí, he aquí a tu madre. Y desde aquella misma hora la recibió en su casa. Ahí estaba Jesús crucificado y muriendo, pero estaba ocupándose y honrando a su madre porque la amaba y se preocupaba por el bienestar de ella. Amén. Así era nuestro Señor. Pero debemos entender que para Dios las relaciones espirituales tienen prioridad sobre las relaciones humanas, físicas, de sangre. Para Dios es más importante, ojo, no estoy diciendo que la familia uno la tiene que despreciar y menospreciar, no se malinterprete. Estoy diciendo que bajo la enseñanza de Jesús está mostrando y cómo
pone en alto y exalta la importancia de la familia espiritual, porque la familia espiritual ahora tiene un objetivo en común y es expandir en la obra de Dios, es expandir su reino, es hacer la gloria de Dios, la voluntad de Dios. Por eso para Dios es más importante la familia espiritual que la de sangre. Ese es el sentido. Ahora, hay momentos en que la familia puede interponerse en nuestras vidas como creyentes, puede interponerse con el creyente y lo que el Señor quiere para ti o para mí. Y ese fue el problema que estaba enfrentando nuevamente el Señor Jesucristo. Su familia se estaba oponiendo a la voluntad de Dios para él. La familia se estaba oponiendo a la obra que él tenía encomendada, a la obra espiritual. Así que estaban obstaculizando su ministerio y utilizó este ejemplo para mostrar que era más importante la familia espiritual que la familia de sangre. Por este motivo, hermanos, cuando llegue el momento, llegue el momento en que tengas que decidir, que tengas que tomar una decisión entre el Señor o tu familia, te recomiendo que tomes decisión por el Señor. Toma decisión por el Señor. Nunca vas a amar más a tu familia que cuando estás totalmente comprometido con la obra de Dios. Eso va a mostrarle a tu familia. Quizás no lo vean en el momento, pero eso va a mostrar que verdaderamente le amas. Si tú renuncias a hacer la voluntad de Dios, eso muestra que no le amas. ¿Cómo llegarán ellos a los pies de Cristo si tú no eres fiel y te comprometes con lo que el Señor te ha encomendado para tu vida? Cuando tú te comprometes en hacer lo que Dios te encomienda, eso muestra que amas a tu familia. Si bien los lazos de sangre son importantes, estos lazos son eclipsados por nuestras relaciones espirituales. Debería ser así. Lástima da que no entendamos el significado que tiene la familia espiritual. Lástima es que muchos de nosotros, creyentes, no comprendemos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha creado. Una familia espiritual para que podamos, codo a codo, hombro a hombro, perseverar hasta el fin, crecer, glorificar a Dios, cumplir con el propósito que Dios nos ha dado, honrarle. No lo entendemos. No lo entendemos y no disfrutamos de la familia espiritual. Por el contrario, nos quejamos. Nos quejamos. Oh, porque porque el otro. Mirá lo que hizo, mirá lo que hace, mirá lo que dejó de hacer, mirá. Y nos criticamos, y nos peleamos, y nos dividimos, en vez de entender que tenemos lazos grandes y fuertes, aún más que los de sangre, porque podemos entendernos. Tu familia no te va a entender, pero nosotros sí. Y podemos ayudarnos unos a otros. Deberíamos cambiar nuestro pensamiento y entender cuál es el significado de Dios respecto de la familia. Muchas personas, aún creyentes, están comprometidos con la vida de su familia. Y ojo, otra vez, no está mal, hermanos, bríndense por su familia. Háganlo. Siempre que tengan posibilidad, sirvan y ayuden a su familia de sangre. Siempre. Pero no los pongan por encima de la obra de Dios y de las cosas del Señor. La historia de la familia de Jesús nos redefine quién constituye su familia. La verdadera familia de Jesús consiste en aquellos que responden positivamente a lo que Él pide. Esa es la verdadera familia de Dios. En lugar de aquellos que dicen relacionarse físicamente con Él. No interesa cuánto digas de palabra que conoces a Dios. No interesa cuánto hace
haces para la obra de Dios. No interesa cuánto dices con tu boca que conoces de Dios. No interesa nada de eso. Lo que interesa es si verdaderamente, lo que interesa es que verdaderamente nos muestres con tu vida lo que Dios enseña en su palabra. Eso es lo que verdaderamente interesa. Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Ahora, no solamente en el versículo 33 Jesús hace un quiebre y rompe diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino que ahora en el versículo 34 él establece una nueva familia. He aquí mi madre y mis hermanos. Esta es la nueva familia establecida. Eso es lo que hace Jesucristo. Piensen lo feo que debió haber sido. Yo me trataba de poner en el lugar. Piensen ustedes. Ustedes diciendo las mismas palabras que Jesús y tu mamá y tus hermanos ahí a la puerta. Y tú diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ustedes son mi madre y mis hermanos y su familia allí escuchándolos. ¡Qué horrible! ¡Qué doloroso debe haber sido para ellos! He aquí. Ahora la frase he aquí está usada para llamar la atención. Jesucristo intenta llamar la atención de sus oyentes, de los que estaban allí sentados o parados en aquel recinto, escuchándole. He aquí, les dice: presten atención, escuchen, tomen nota, miren. Y luego continúa con una frase a la cual quiere referirse y dice: he aquí, escuchen, he aquí, ustedes son mi madre y mis hermanos, ustedes son mi familia. Esa era la relación, y es la relación que Jesucristo quiere para nosotros, los creyentes, hoy en día. Entendamos que no todos los que estaban sentados en aquella habitación, en aquel lugar, en aquella casa, en aquella sala, no todos estaban relacionados con el Señor Jesucristo. Piensen que también habían otras personas allí. No todos eran creyentes, no todos comprendían quién era verdaderamente el Señor Jesús. Pero cuando Él se refiere he aquí, Él está haciendo referencia a aquellos que sí estaban relacionados con Él, como por ejemplo sus discípulos que estaban allí. Tanto en aquellos tiempos como en el nuestro, la gente le siguió a Jesús por intereses propios, por su propia agenda, que ellos tenían para su propio beneficio. Unos lo querían o lo quieren por lo que Él puede darles o hacer en ellos. Otros lo buscaban por lo que Él era y lo que podía darles. Ahora, Él miró a los suyos, no a aquellos que estaban allí metidos y no tenían relación. Él miró a los suyos y le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y espero que ustedes también puedan relacionarse con aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. No con aquellos que dicen llamarse hijos de Dios, pero viven una vida apartada de la voluntad del Señor, sino con aquellos que dicen ser hijos de Dios, familia de Dios, y viven para la gloria de Dios. He aquí, es tu familia. Encomiéndate, entrégate también a ellos. Forma vínculo, forma relación. Yo entiendo que muchas veces sufrimos de otras iglesias que venimos, sufrimos decepciones y decimos: voy a la iglesia, pero no quiero hacer muchos vínculos porque sé que me voy a decepcionar. Me van a decepcionar. Sí, amigo, te van a decepcionar. Yo te voy a decepcionar y tú me vas a decepcionar. ¿Pero qué importa? Ambos seguimos a Jesucristo. No somos perfectos, pero estamos en el camino. Así que no te quedes con que te van a decepcionar. Haz vínculo, perdona si es necesario, humíllate.
Aplica las cualidades de Cristo a tu vida. Su bondad, su misericordia. Así que el Señor le llama a aquellos que estaban relacionados con Él, he aquí, mi madre y mis hermanos. Y lo llama como un lazo más fuerte que aún la sangre que nos une con nuestros hermanos, con nuestros padres. ¿Por qué? Porque a nosotros en la familia espiritual también nos une la sangre. También nos une la sangre. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre del nuevo pacto. La sangre que fue derramada por ti y por mí para remisión de nuestros pecados, para la salvación de nuestras vidas. Esa misma sangre es también la que nos une y la que nos hace hermanos, nos hace cercanos el uno con el otro. De la misma manera. Así que, ¿quién es la verdadera familia de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos hermanos? ¿Quiénes son? Versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En su momento rompió, hizo un quiebre con la familia de sangre y la espiritual, luego establece en el versículo 34 la nueva familia y ahora explica y establece quiénes son de la familia. No solamente establece una familia espiritual, sino quiénes son ahora. ¿Quiénes forman parte de esa familia espiritual? Interesante es el versículo 35 porque dice, porque todo aquel que hace, eso nos llama a la acción, a poner en práctica, a vivir la voluntad de Dios. Ese, amigo mío, ese es parte de la familia de Dios. Ese es verdadero hermano. En Lucas, el paralelo, dice así, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La oyen y la hacen. Esos son los que comienzan. Ahora la palabra todo aquel. Qué linda que es la palabra todo aquel. La palabra todo aquel hace referencia a todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Van a entrar por las puertas al reino de Dios. Todo aquel, no importa, todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, entrará en el reino de Dios. Así que si tú estás hoy aquí, hoy tienes la posibilidad de pasar a formar parte de la familia de Dios. Tienes la posibilidad de llamarte hermano. No solo nuestro, sino hermanos de Jesucristo. Si vienes en arrepentimiento y fe. Esta misma palabra es lo que Pablo utilizaba diciendo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Entiéndelo. Todo aquel. Y Santiago, el mismo hermano de Jesucristo, hizo eco con estas palabras diciendo de esta manera, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago, en otras palabras, estaba recordando que la voluntad de Dios está en hacer y en vivir la palabra. Eso es hacer la voluntad de Dios. Vivir la palabra de Dios. Venir en arrepentimiento y fe para vivir la palabra de Dios. Un predicador dijo, el mundo no necesita una definición de religión, tanto como necesita una demostración. Lo repito, el mundo no necesita una demostración, una definición de religión, tanto como necesita una demostración. Los que se hacen llamar hijos de Dios, los que dicen ser hermanos, deben mostrar con su vida, con sus ejemplos, que verdaderamente están transitando en la voluntad de Dios. No se necesita tanta definición, se necesita que se vea, que se muestre verdaderamente.
Un hermano, luego de la predicación, esperó al pastor a que despidiese a la gente, y cuando quedó a lo último, lo espera y le dice: pastor, ese fue un sermón excelente. Ese sermón fue tremendo. El pastor lo miró y le dijo: bueno, eso está por verse. Podemos hablar mucho y decir: qué buena predicación, qué buen mensaje. Pero si no lo vivimos, si no lo aplicamos, son vanas palabras. Si no hay una transformación, si no hay un cambio, si no somos movidos a obrar, entonces no hay nada. Así que, ¿cómo te encuentras, querido seguidor de Jesús? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Eres hermano o hermana de Jesús? ¿Ya has nacido de nuevo formando parte de la familia de Dios? Ahora, quizás te preguntes: todavía no lo soy. Todavía no soy parte de la familia de Dios, pero sí quiero. Entonces, ¿cómo hago para entrar en la familia de Dios? Déjame explicarte. No quiero que te vayas hoy sin poder tomar la decisión de ser parte de la familia de Dios, de poder ser un verdadero hermano y dejar de engañarte de que eres lo que no eres. ¿Cómo haces para pasar a ser parte de la familia de Dios? Por medio de un nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Quiero explicarte: estás muerto espiritualmente. Estás separado de Dios. El pecado ha creado una división entre Dios y los hombres. Tú no puedes llegar a Dios. Estás separado y necesitas nacer de nuevo. Eso no es de nosotros. No depende, la salvación no depende de nosotros ni de otra persona. La salvación es la gracia de Dios. Él muriendo en una cruz, derramando su sangre, para que si tú crees y te arrepientes, tengas vida eterna. Naces de nuevo espiritualmente. Es obra de gracia. Creer y recibir. Ahora, ¿quiénes son en esta mañana de la familia de Dios? Presten atención, porque no son parte de la familia de Dios los que asisten a la iglesia. Muchos asisten a la iglesia y no son parte de la familia de Dios. No son parte de la familia de Dios los que se bautizan. No son parte de la familia de Dios los que diezman y ofrendan. No son parte de la familia de Dios los que dicen llamarse hermanos. Ojo, todas esas cosas son buenas cosas. Hay que hacerlas. Pero el verdadero Hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que, quizás diga: tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacer obras. Si yo obedezco a este libro, si yo hago buenas obras como me dice el libro, entonces voy a pasar a ser parte de la familia de Dios, el que hace la voluntad de Dios. No. No es por obras. No es por obra. Se trata de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y fe nos lleva a producir obras y a tratar de caminar en la voluntad de Dios. Quizás diga: puede ser un poco más claro porque no llego a comprenderlo. Séme claro, ¿cómo entro entonces en la familia de Jesús? ¿Cómo entro en la familia de Dios? Te lo presento de esta manera. Otra forma. Amigo mío, tienes una mancha inmensa en tu vida. Estás manchado.
completamente sucio. Y tú no puedes quitar esa mancha de tu vida. Tú no puedes lavarla, tú no puedes quitarla, tú no puedes borrarla por ti mismo. Esa mancha que hay en tu vida, esa mancha que hay en tu vida es el pecado. Esa mancha que hay en tu vida es la desobediencia a Dios. Esa mancha que hay en tu vida son celos, envidias, son palabras mentirosas, son pleitos, blasfemias, idolatrías, es orgullo, es codicia y demás y demás y demás. La lista es realmente larga. Pero esa mancha es pecado, es rebelión contra Dios. Todos estos pecados son una mancha enorme que ni tú ni yo la podemos quitar de nuestra propia vida. Esa mancha no nos permite entrar en la pureza, en la blancura, en la perfección de Dios. Estás sucio, estás manchado y no puedes entrar en su pureza. Es imposible. Pero para esto vino Jesús. Vino a lavar esa mancha. Vino a quitar esa mancha. Vino a arrancarla de tu vida. ¿Cómo es que lo hizo? Vino a lavarte por medio de su sangre. Por medio de su sangre, Él puede transformar tu vida más blanca que la nieve. Eso es lo que hace el Señor con su sangre. Si es que tú crees en su sacrificio por ti. Si es que tú puedes creerlo. Entonces y solo entonces, Él quitará esa tremenda mancha de tu vida. Esa tremenda mancha que te está llevando a una condenación eterna. Esa tremenda mancha que no te permite entrar en el reino de Dios y te condena por toda la eternidad en el castigo eterno, en el infierno, que fue creado para el diablo y sus demonios. Allí estarás tú por toda la eternidad, por esa terrible mancha en tu vida. Deja que la sangre de Cristo te lave. Deja que la sangre de Cristo te limpie y solo entonces podrás entrar por las puertas del reino de Dios. Así que ser parte de la familia no es por la obediencia. No es por la obediencia. Es por medio de la fe y el arrepentimiento. La obediencia es una evidencia de que hemos creído. El hijo de familia no obedece para ser aceptado y para ser amado. El hijo de familia obedece porque ya ha sido aceptado y porque es amado. De la misma manera nosotros ya somos aceptados y amados por Cristo y por esa causa, por ese motivo es que yo ahora procuro vivir en obediencia para Dios. Es un resultado. Así que Juan lo explicó de esta manera: a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo hay salvación, en la sangre de Cristo hay salvación. A todos los que creen, les dio potestad, te da la autoridad, te da el derecho de pasar a ser familia, hijo de Dios, a ser llamado un hermano. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, a que seamos llamados hijos de Dios. Así que, en conclusión, en primer lugar, Jesús estableció dos tipos de familia. La familia terrenal, física o de sangre, y a su vez la familia espiritual por medio de la fe en Jesús. Ambas son importantes para Dios, pero una, la familia espiritual, predomina por sobre la terrenal. Así que considera cuánto estás amando, cuánto estás estimando y cuánto te estás preocupando por tu familia espiritual. Dios puso a la familia espiritual por encima. ¿Cuánto la estás estimando? En segundo lugar, nos convertimos en hijos de Dios por medio de un nacimiento espiritual, no por el nacimiento físico. O sea que no todos somos hijos de Dios.
Se necesita un nacimiento espiritual. Nadie nace cristiano, te conviertes en cristiano por medio de nacer de nuevo en Jesucristo, por medio de la adopción en Cristo Jesús. Somos adoptados. Ahora, la pregunta para ti es, ¿ya eres parte de la familia de Dios? ¿Ya has pasado a ser parte de la familia de Dios? Si aún no lo eres, quiero invitarte, quiero animarte. Hoy tomo una decisión por Cristo. Hoy has escuchado la palabra de Dios. Toma una decisión, pon tu fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, para los creyentes, hacer la voluntad de Dios es la evidencia de que somos parte de la familia de Dios. Hacer la voluntad es evidencia, hermano. ¿Hay esa evidencia en tu vida? ¿Estás viviendo bajo la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás haciendo lo que el Señor te está mandando a hacer? El Señor está demandando de ti. El Señor está demandando. Ahora, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás poniendo por encima de la voluntad de Dios a tu familia terrenal? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vamos a orar. Precioso Dios, gracias, amado Rey, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú me enseñas y trabajas conmigo. Y te ruego, Señor, que estés trabajando en la vida de mis hermanos y en la vida de aquellos que hoy están con nosotros. Señor, te ruego para aquellos que no te tienen, que tú trates por medio de tu Santo Espíritu para convicción de pecados, para que se arrepientan, crean en ti. Y por aquellos que ya somos hijos, Señor, para que transitemos en tu voluntad, para que vivamos tu palabra, para que entendamos el significado de la familia y apreciemos, Señor, la familia que tú nos has dado. Que podamos, Señor, crear vínculos fuertes, vínculos verdaderos, vínculos sanos, para gloria de tu nombre, Señor, para que tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Te amo, Dios. Bendice la vida de mis hermanos. Trabaja con ellos. Trabaja en sus vidas. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.